Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Natalia Zavala, soy odontóloga biológica y hoy les vengo a traer algo no tan común, el tema de las emociones relacionado con los dientes. Para eso estoy acá con Erika Blanco, que es una genial terapeuta en constelaciones familiares y cuánticas. Es facilitadora en bio-neuroemoción, especialista en medicina ayurvédica y cosmiatra. Contanos, Erika. Hola, Nati. ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre. Como siempre. Bueno, para mí es un placer porque siempre hablamos de como separado la parte emocional, la parte física, pero la boca es algo que nunca hablamos y vos sos una genia en eso, así que vamos a trabajar juntitas. Exactamente. Somos un todo. Somos un ser que es mente, cuerpo, alma, espíritu, psiquis. No podemos más separar el diente del estado emocional. Entonces, para eso venimos a aclararle un poquitito. Yo le voy a hacer unas preguntas a Eri. Entonces ella nos va a ir respondiendo y aclarando. Nos pueden dejar sus comentarios abajo si tienen alguna duda y luego nosotros le vamos a estar respondiendo. Para cualquiera de las dos. Entonces, Eri, ¿qué tenemos que mirar cuando, a pesar de llevar una correcta higiene, el paciente dice: yo me alimento súper bien, tengo una alimentación balanceada, me suplemento, porque hoy sabemos que hoy en día los alimentos no tienen todos los requerimientos nutricionales que necesitamos? Entonces, el paciente se alimenta súper bien, toma su suplementación, tiene una higiene correcta, pero igual en reiteradas veces ocurre el tema de que le siguen apareciendo caries. Entonces, ¿cómo podemos mirar desde otra mirada, desde tu mirada o desde la mirada de lo emocional? ¿Cómo podemos abordar este problema? Así como en la parte física, que la digestión, el alimento, la nutrición empieza con la boca, con la calidad de la mordida, con el tiempo que yo me doy para masticar, lo mismo pasa vinculado a la parte inconsciente. Lo que sucede de lo que yo me estoy alimentando, de mis relaciones, de mis vínculos, comienza en la boca. Y la boca es uno de los primeros acusadores de recibo de lo que está pasando en el inconsciente. Cómo yo me estoy defendiendo, cómo estoy tomando, cómo me estoy alimentando de lo que fue primeramente la relación con mi mamá, segundo la relación con mis hermanos, con mis ancestros. Entonces eso que me corroe, eso que siempre está ahí mostrándome o haciendo como una herida en el diente, que es como una estructura ósea súper dura. Entonces es cómo yo me vinculo con la dulzura, cómo yo me permito poner límites. Entonces es lo primero que nos va hablando. En mi caso siempre fue uno de los puntos más frágiles, que más me mostró, pero que yo siempre era como: pero es el diente, mejor me concentro en el estómago. Pero es el diente, mejor me concentro en el dolor de cabeza. Pero acá empieza todo. O sea, la forma a través de afrontar eso, ¿verdad? Cuando hay unas caries, por ejemplo, ¿qué podemos acusar en este caso? Las caries tienen que ver con algo que me está, digamos, siempre se vincula con lo dulce. Todo lo que es dulce tiene que ver con madre. Eso que me faltó de mi mamá, esa nutrición, esa dulzura, eso que yo espero de mi mamá que no pude tomar. Entonces lo suplo quizás a través de dulces, o el cuerpo va a utilizar lo que yo le dé. Porque hay personas que dicen: bueno, pero yo llevo una dieta balanceada, o bueno, pero yo trato de lavarme los dientes todos los días. O hay personas que no se lavan nunca los dientes y tienen muy pocas caries en comparación. Casi nada, te dirá. Claro, sí, en comparación con alguien también que tiene una higiene perfecta. Entonces tiene que ver con eso que está, digamos, dañando el diente o picando el diente, que necesita ser visto. Y posiblemente con la relación de mis padres o de mis abuelos en cuanto a la dulzura. Cómo mi mamá pudo tomar a su mamá. O sea, que no se queda acá nomás. No. Nos vamos transgeneracionalmente más atrás. Así mismo. ¿Hasta cuántas generaciones eso puede llegar a pasar? La boca y la mandíbula, vos como odontóloga lo vas a saber diferenciar mejor, se vincula hasta la 6ª generación.
Wow. Cosas que muchas veces no tenemos Y información. cosas exactamente ahí iba, ¿verdad? Muchas veces no sabemos, hasta nuestros papás sabemos muy poco qué les pasó, de repente, quién más, nuestros abuelos, tatarabuelos Claro. y compañía. Y la boca, al vincularse con el inconsciente, y especialmente las caries, nos muestra eso que no se habla, lo que no se habló. Lo que no se dice, Claro. lo que no está permitido decir. Totalmente. Entonces el diente nos muestra o nos corroe o nos quiere llevar a la raíz de eso que se escondió. Porque las raíces muchas veces empiezan con un puntito que está ahí escondido y después termina ya tocando los nervios. Exacto. O sea que toca uno de los umbrales más altos del dolor. Directo. Wow. Entonces, cuando se presentan problemas sin resolver, ¿te parece que puede tener algo que ver con que esas piezas dentarias de repente se rompen sin tener ningún tratamiento de conducto, sin tener ninguna restauración previa? Un diente sano, probablemente haya bruxismo en ese caso, pero llega a romperse un diente sano. ¿Qué me decís con relación a eso? ¿Cómo podemos mirar desde tu punto de vista? Siempre que hablamos de mandíbula o de dientes tenemos que diferenciarnos. El lado derecho, que representa mi padre, mis abuelos paternos, todos los hombres del sistema. Y cuando hablamos del hemisferio izquierdo hablamos de todas las mujeres del sistema, o sea, la rama materna y la rama paterna. El diente como una estructura fuerte tiene que ver de un quiebre. Cuando hablamos de quiebres, pueden ser quiebres en cuanto a la estructura, en el sentido de quiebres en cuanto a rompimientos de deudas, de estructuras que se caen, sueños, algo que estaba bien establecido y se rompe. Tiene que ver también con el no permitirse expresar la agresividad. Si nosotros le hiciéramos caso a nuestros dientes, ¿cuánto le evitaríamos a nuestro hígado? Wow. Porque la ira que yo estoy rumiando acá, o los dientes que se están rompiendo, me están hablando de antemano de lo que yo le puedo liberar a mi hígado en cuanto a emociones de ira, frustración, impotencia. Los rompimientos de la muela sin tener y aún teniendo, porque uno se puede arreglar. ¿Te acordás mi caso? Claro. Con esto es como sí. Rompo el diente, rompo la prótesis, rompo y todo lo que te ponían. Exactamente, y voy rompiendo hasta que necesito una estructura quizás muy diferente, pero aún así otro de los dientes va a acusar recibo por esa emoción o por ese trauma o por esa tragedia que vivieron los ancestros, porque es diferente a una uña, la estructura del diente. Es algo que en teoría tendría que aguantar. La masticación, muchas cosas. Claro. Entonces habla de tragedias y esos rompimientos de dientes se conectan muchísimo con el hígado. ¿Y cómo podemos hacerle caso a esto desde esta mirada? O sea, ¿cómo podemos dar alguna solución, por así decirlo? Bien, primero ver qué hemisferio es, si es el lado derecho, si es el lado izquierdo, si son ambos, si es en la parte superior, si es en la parte inferior, y ver qué es lo que yo no me estoy permitiendo expresar. Si hay tragedias, eso me conecta con víctimas, personas que recibieron un daño, que recibieron una humillación, que acá en Paraguay tenemos una guerra muy cercana. Entonces todos esos terrores, todo ese abandono, todo ese dolor, todo lo que es trágico, de lo cual generalmente no se habló, encuentra lugar desde la sexta generación en nosotros para a través de ese diente romperse e ir mostrándonos. Entonces es ver si yo estoy tomada por eso, que yo no me permito decir, que yo no me permito defender, o que yo quiero demasiado establecer un límite, pero lo contengo. Entiendo. Porque hay veces que dicen, pero esa persona es súper buena, pero yo no sé lo que pasa por su mente. La procesión va por dentro, como dicen. Claro, sí, exactamente. Todos podemos tener dentro de la película Psicosis un
señor con el cuchillo que está queriendo matar, pero no se permite. No se permite. Y en este caso me habías comentado que la gente tampoco, que no se permite, es porque alguien también atrás sufrió una injusticia que no se pudo defender. Totalmente. Entonces hoy en día la persona no puede tomar su posición en cuanto a poner límites sanos. Claro. Sí, ¿verdad? y tiene que ver también con el esmaltado de los dientes, con esa primera... Cuando vemos, por ejemplo, fisuras en el esmalte. Exactamente, ¿verdad? sí, que generalmente se ponen carillas o cosas que recubran o como una protección de esa protección o de esa mirada hacia la vida que la persona no se permite vivir. Hay una agresividad prohibida. Por más que cuando decimos agresividad lo llevamos a lo malo, pero para la persona que tiene rompimiento de esmalte o rompimiento de dientes, el decir no ya es una agresión. Okay. Va a decir que sí a todo, pero después va a rumiar, después va a romper, después va a... Por algún lado el organismo siempre trata de equilibrar. Totalmente. El cerebro siempre piensa en mantenernos con vida. Supervivencia. Así mismo, cueste lo que cueste. Entonces, si nosotros observamos los dientes, ¿cuánta salud ganaríamos? Vamos a la siguiente pregunta. Bueno. ¿Qué significa la genesia? Que es la falta de un diente congénita. Que la odontología no le da una causa, no te puede decir por qué. La genesia faltó el diente. Entonces, desde tu mirada, ¿qué significa esa falta de ese diente? Bien, generalmente cuando hablamos de falta de dientes o una pieza que falta, hay una pieza que encontrar en nuestro sistema familiar. Puede ser un ancestro que fue excluido, pero también puede ser un primer amor. ¿Qué significa eso? Un primer amor del abuelo, si es en el lado, o de los hombres del sistema, si es en el lado derecho, o un amor que no pudo ser visto, integrado de la parte materna, si es el lado izquierdo. Antes, si nos vamos a la generación de nuestros abuelos o bisabuelos, el matrimonio no se gestaba con amor. Era la sexualidad primero al amor. ¿Por qué? Porque la idea era procrear. O los acuerdos también. Exactamente, era como la sexualidad o el amor se vivía en a quién le vamos a dejar nuestra herencia. Se pensaba en los hijos, no se pensaba en el amor. Entonces, hay muchos amores que fueron no vividos, excluidos. Antes era normal que la pareja, que la esposa... Ahí te voy a cortar un ratito para que expliques también qué significa ser excluido. Ok. Porque a mí me suena muy familiar, pero de repente hay gente que puede por ahí no le... Bárbaro. Excluido es el no ser visto. Es como no se habló, se olvidó. Alguien que era alcohólico, alguien que tenía enfermedades mentales. Claro, se le evitaba hablar de la persona, claro. Se le ponía en un cuarto y no se hablaba más de eso. Así prohibido es. Hablar de ese Totalmente. tema. Que muchísimo tenemos en nuestras historias. Totalmente. Siempre que muchas veces yo hago el genograma, la persona dice, yo me acuerdo de un primo, de un tío que tenía problemas mentales, pero nadie sabía. No se sabía si era autista, si tenía esquizofrenia, si... Se le hacían electroshock, pero era un secreto. O si vamos a... que se le hacía. Claro, ¿verdad? O se lo tenía ahí. Se lo tenía ahí. Exactamente. Por ejemplo, también tiene que ver con hijos fuera del matrimonio, que fueron excluidos. O que se trajeron, digamos, a la casa como criados. Muchas personas en el sistema que los padres viajaban al Chaco o hacían largos viajes o trabajaban en estancias que venían con un criadito. Entonces eso habla de... Era el hijo excluido. Exactamente, el hijo excluido que era un secreto a voces. Entonces en nuestra biología o en nuestro ADN esa información encuentra espacio a través de esa falta de una pieza. Wow. Que necesitamos darle ese lugar. Que necesita ser visto de como de lugar. Exactamente. Lo mismo que ese amor en la pareja.
Entiendo. Ese amor que no fue vivido y que fue lo que tocó, pero quedó algo que... Escondido en el corazón de la persona. Exactamente. Y que se vuelve a repetir a veces en las siguientes generaciones para que sea visto. Exactamente. ¿Y cuál es el primer acuse de recibo? ¿Cuál es la primera alerta? Ese espacio que tengo ahí, esa pieza que falta, esa persona que necesita ser incluida. Mucha información. Sí. ¿Por qué a pesar de sacar las amalgamas son aleaciones, antes se mal llamaban emplomaduras también, que tenemos en la boca muchas veces, que tienen mercurio en su composición? Este mercurio es altamente tóxico, no hay una dosis segura para el organismo del mercurio. Claro. O sea, ese sería esa plata que se veía en la muela. Sí. Vos veías el diente y veías como esa cosa plateada. Exactamente, eso sería una amalgama. Tengo un protocolo seguro para extracción segura de amalgama para que eso al retirar no te intoxique de más, ¿verdad? Hacemos unas dietas quelantes, quelar es atrapar, la forma de atrapar el mercurio dentro del cuerpo para poder facilitar la eliminación del organismo, ¿verdad? Hacemos todas unas dietas quelantes, utilizamos todos unos suplementos que son zeolita, carbón activado, selenio para quelar este mercurio y para poder facilitar al organismo a que expulse, ¿verdad? A pesar de hacer este protocolo, de hacer estas dietas, hay veces que el paciente sigue presentando un alto contenido de mercurio dentro de su organismo, dentro de sus órganos, y con esa tendencia a no querer eliminar esto. ¿Cómo podemos mirar? ¿Qué tendría que ver desde tu mirada? Bien. El mercurio es un metal pesado, si vamos Sí. a la tabla periódica, ¿verdad? Okay. Bien, entonces todo lo que son metales pesados, todo lo que tiene ese peso molecular, pero que a la vez que me puede llegar a intoxicar y el cuerpo está procesando de más, tiene que ver con el mercurio se va a la sangre y forma parte, ¿verdad?, de la sangre, y ahí es donde empieza a intoxicar. Todo lo que intoxique la sangre tiene que ver con alguien del sistema que yo no puedo tomar, que forma parte de mi ADN, que está en mi ADN, pero que yo rechazo. Tiene que ver con ese amor interrumpido en la sangre. Como todo metal que tiene un peso, que tiene una presencia, también se lo puede adjudicar generalmente a una figura más paterna. Entonces es como el ADN de mi papá o la información de mi papá está en mi cromosoma. Yo soy la unión cuántica de dos personas que se volvieron una en mí. Toda la información buena y toda la información que necesita ser reparada o reconciliada está en mí. A medida que yo voy creciendo, voy tomando conciencia, voy creyendo quién es el bueno, quién es el malo de la película. Para que mamá me quiera, tengo que rechazar a papá. Tengo que mirar a lo masculino o a mi abuelo o a quien sea como el malo de la película. O si no es el masculino, es la mamá de mi papá no quiso a mi mamá. Entonces ellos son los malos y mi lado materno es el bueno. Entonces cuando hay una exclusión se produce un rompimiento de ese amor que circula en mi sistema. Entonces algo va a intoxicar mi sangre. En este caso es la amalgama o es el mercurio. Y son cosas que desde tiempos atrás no nos dijeron, porque era lo que se ponía en la boca. Era lo que había disponible en ese momento. Exactamente. Pero hoy, gracias a Dios, así como la física cuántica en la parte de constelaciones ha descubierto un montón de cosas, que antes se hablaba de fenomenología. Claro. ¿Por qué se castigaba tanto las constelaciones? Porque se decía que fenomenología era esoterismo. Claro. Después la física cuántica descubrió que en realidad es ese ADN y esa información que se llamaba ADN basura, porque era una información en el ADN
que no describía pelos, que no describía información física, sino que era esa información emocional. Hoy en día sabemos por la psicología que hay muchísimas enfermedades que son psicosomáticas. Totalmente. No podemos más hacerle la vista gorda. Claro. Por eso esto es fundamental que podamos tener también como una herramienta. Y para poder acceder a este tipo de herramientas queremos que nos digas, viste que hace rato, Eri, hablaste de hay esas personas que a pesar de que no se cepillan con tanta regularidad, igual no presentan ningún tipo de caries o como generalmente casi nada. Así también yo veo en el consultorio que hay dos grandes grupos. Uno al cual le afecta muchísimo lo que son las encías, gingivitis, periodontitis, toda la inflamación de este soporte de los dientes, ¿verdad? Y generalmente a ese grupo no le afectan tanto las caries, pero sí se le carcomen, se le reabsorben, es la palabra, pero como para que entiendan, se le va retrayendo las encías y ese hueso periodontal, que es el que tiene que darle soporte a los dientes, se va también reabsorbiendo. Entonces, ¿cómo vemos desde este punto? O sea, esa diferencia siempre tiene un factor genético. Obviamente acá estamos hablando de muchísimos factores, claro. Siempre. Alimentación, limpieza, higiene, hábitos. Pero en este caso, ¿cómo en tu área podemos darle una simbología o una respuesta a eso? Si los dientes representan el sistema familiar, las encías representan mi lugar o la capacidad de cómo yo me ubico entre mi sistema actual, que es mi familia, esa capacidad de pertenecer a mi sistema actual, que ya sea mi hogar, hijos o pareja, o que viva sola, y mi sistema familiar. O sea, las encías representan cómo yo me siento pertenecer a mi familia actual y a mi sistema familiar. Por ejemplo, si hay diferencias entre mi pareja o el tiempo que yo le doy a mi pareja y mi familia actual. Se da mucho también en hombres y mujeres que se sienten divididos. Es como tengo que darle atención a mi casa, a mi familia, a mi vida, a mi trabajo o a mi proyecto de vida, pero también siento culpa o siento que estoy generando una herida en mi sistema familiar. Cuando hay esa dualidad de no sentirse con permiso de hacer las dos cosas. Exactamente, okay. Sí. O esos hombres que sienten que no pueden tomar a su pareja porque la madre les reclama, tienen que dar económicamente a su sistema familiar, pero también a su familia actual. Entonces es como el amor se ve interrumpido. Generalmente cuando las encías sangran mucho, por más que se utilice un cepillo de cerda o que esté, digamos, bien higienizado, tiene que ver con ese desangramiento, ese amor. No hay amor suficiente o siento que no estoy dando lo mismo a mi familia actual como a mi sistema familiar. Wow. O una pareja, la famosa pareja reconstituida, que es uno de los dos tiene hijos anteriores y la pareja actual no, es como la persona se siente muy dividida. ¿A quién le voy a dar atención? O la pareja actual no quiere a la mamá de los hijos, que es la pareja anterior. Esa división, ese tengo que dar amor a todo y yo me siento, mi sentido de pertenencia o mi adulto está perdido. Y nosotros estamos hablando de todos estos problemas, por así decirlo, y cómo podemos llevarle para no entrar en una desesperación, cómo podemos llevarle a un acercamiento hacia dónde ir a parar. Lo primero es trabajar la parte física y la parte emocional, eso sería ideal. O sea, a la vez. A la vez, a la par. Siempre a la vez. Todo lo que hacemos a la vez. Exactamente. Por ejemplo, cuando estamos hablando
de caries, o no es solamente ahí la caries, es la alimentación, la suplementación que le está faltando, o sea, desde un punto global Claro, de vista, porque obviamente algo que tengas en la boca te va a afectar a nivel intestinal, o sea, si hay una disbiosis en la boca, porque el aparato digestivo empieza en la boca, o sí va a haber algún problema también a nivel digestivo y ahí otra vez se ramifica hacia todos los otros órganos. Totalmente. Entonces, como hacemos eso como un todo, también hay que mirarle, aprender a mirarle también a las emociones, claro, y tratar de que sea, claro, para poder realmente sacar de raíz. Totalmente, porque es como una vez que yo sano la parte emocional, tengo que restaurar el daño que se generó. Lo mismo que yo lastimo a alguien o cometo un error con alguien, genial, yo puedo trabajar mi parte, pero después tengo que intentar reparar eso o ver cómo quedó ese vínculo. Lo mismo pasa con la boca. Yo trabajo la parte emocional, pero a la par voy recuperando y voy dándole la información necesaria a la parte física. Trabajo todo lo que tiene que ver con la parte emocional, de sanar a mi padre, mi madre, hasta la 6ª generación, mi lugar. Pero la boca tiene que tener también biológicamente una información de cómo se restaura, para que yo pueda ser integral. Claro, para integrar todo, claro, físicamente también restaurar. Totalmente, es esa parte conductual de, ok, a mí me tocó reparar por amor a todo mi sistema familiar y porque mi sistema familiar me eligió para poder reconciliar eso. Esa parte lo hago a través de las emociones. Pero después desde mi adulto, conductualmente o conscientemente, me abro yo a reparar, a cuidarme. ¿Y qué significado tiene cuando la persona hace el trámite emocional, pero se abstiene de hacer la parte física? Hay un estado del no niño. Querer ver. Sí, hay un estado niño. Generalmente el dentista habla de miedo, ¿sí? Y eso es algo que para mí era, tengo miedo a ir al dentista, es como prefiero hacer todas las cosas menos dar ese paso de ir, el famoso. Vos y el 98%. Es como ese miedo al torno, ese miedo a la anestesia. Pero una persona se puede hacer 1000 cosas que quizás tienen efectos secundarios peores o, no sé, un efecto secundario mayor, no sé, algo que me puedo hacer en la cara, algo que me quiero hacer en el pelo, o una lipo. ¿Se entiende? Claro. Como hay cosas que pueden tener un miedo mayor a una lesión en la boca. Sin embargo, ese miedo tiene que ver de enfrentarse, porque la boca habla de tomar la autonomía, de yo separarme de todas esas situaciones que tengo que reparar y asumir yo desde mi adulta hacer algo diferente. Dejo a mi niña de lado del miedo de enfrentar esos secretos, esos excluidos, ese miedo a dejar de pertenecer, y ahora yo desde mi adulta puedo hacerme cargo de lo mío. Qué profundo, porque es tan personal. Hay personas, por decir, que van a decir, pero no son los dientes de adelante, es el diente de atrás, claro, no se ve, nadie va a ver, pero uno sabe. Totalmente. Entonces, qué importante poder tomar ese lugar para realmente hacerse cargo, porque un problema puede estar empezando en la boca. Totalmente. Un cáncer, Sí, yo recuerdo que cuando yo me tuve que hacer cargo de mi boca fue cuando yo me embaracé de mi hija mayor, que tenía muchísimas caries, y esas caries me generaban contracciones. Entonces el ginecólogo me dijo, Erika, no es el mejor momento como para que vos empieces a cuidarte la boca, pero no te queda de otra. No te queda. Se te acabó el tiempo. Claro, entonces llega un momento que sí o sí la vida en algún punto nos va a llevar a mirar eso que no queremos mirar. Claro, me hubiese ahorrado muchísimo tiempo, mucho sufrimiento, igual me tocó ver lo que yo en ese momento no quise ver, pero siempre la vida de una forma amorosa nos va a llevar a asumir eso. Qué gusto que digas de una forma amorosa, porque hay que también cambiar esa mirada que tenemos que aprender todo por las malas.
no es más. No es más necesario. Sí. Uno dice por las malas porque se siente obligado, Claro. porque no quiere. Y como Sí. siempre necesitamos O como porque poner... sufre, o porque cree que eso está asociado a sí o sí tener que dolor, cuando en realidad ya podemos aprender desde el amor. Totalmente. Por eso te agradezco tantísimo, Erika. Para mí, una maestra que me enseñó a aprender desde el amor, así que recomendadísima para todos los que quieran consultarle. Gracias, Nati. Un placer como siempre.